de la saga Las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario. Capítulo 1. Lucy se mete en el armario. Había una vez 4 niños que se llamaban Peter, Susan, Edmund y Lucy. Y esta historia cuenta algo que les sucedió cuando los enviaron lejos de Londres durante la guerra debido a los ataques aéreos. Los llevaron a la casa de un anciano profesor que vivía en el centro del país, a más de 15 kilómetros de la estación de ferrocarril más cercana y a 3 kilómetros de la oficina de correos más próxima. Él no tenía esposa y vivía en una casa muy grande. Y le ayudaba una señora llamada señora McGrady y 3 personas más, llamadas Ivy, Margaret y Betty, pero no son muy relevantes para nuestro relato. Como les decía, el profesor era un hombre muy viejo, con un cabello totalmente desgreñado y de color blanco, y le tapaba gran parte de su rostro, además de la cabeza. Y a los niños les cayó bien casi de inmediato. Aunque les cuento que la tarde en que llegaron, cuando salió a recibirlos a la puerta principal, su aspecto les resultó tanto raro. Tanto que a Lucy, que era la más joven, le tuvo un poco de miedo. Pero Edmund, que era el siguiente más joven, sintió muchas ganas de reír y hasta tuvo que fingir todo el tiempo que se sonaba su nariz para disimular. Aquella primera noche, en cuanto dieron las buenas noches al profesor y subieron a acostarse, los chicos fueron a la habitación de las chicas y empezaron a platicar. «Nos ha tocado la lotería, no cabe duda», dijo Peter. «Esto es genial. Ese anciano nos dejará hacer todo lo que querramos», dijo nuevamente Peter a Susan, Edmund y Lucy. «Yo pienso que es un anciano encantador», comentó Susan. «Vamos, anda», exclamó Edmund, que estaba cansado, aunque fingía no estarlo, algo que siempre lo ponía de mal humor. «No empieces a hablar así». «¿Cómo?», preguntó ella. «Y además, tendrías que estar ya en la cama». «Ahora intentas hablar como mamá», le respondió Edmund. «Además, ¿quién eres tú para decirme cuándo tengo que irme a la cama? ¿Por qué no vas a dormir tú?» «¿No sería mejor que nos fuéramos todos a dormir? Seguro que se armará un buen alboroto si nos oyen hablando aquí». «No, nada de eso. Mejor que esta sea esa clase de casa donde a nadie le va a importar lo que hagamos. De todos modos, no nos van a oír. Es necesario que caminemos al menos 10 minutos para ir de aquí hasta el comedor, porque hay una buena cantidad de escaleras y pasillos entre un sitio y el otro». «¿Qué es ese ruido?», dijo Lucy de repente. Era una casa mucho más grande que cualquier otra en la que la niña hubiera estado jamás, y pensar en todos aquellos pasillos largos e hileras de puertas que conducían a habitaciones vacías empezaba a inquietarla un poco. «No es más que un pájaro, boba», le contestó Edmund. «Es un búho», afirmó Peter. «Este sitio será un lugar maravilloso para observar pájaros. Me voy a acostar. Propongo que vayamos de exploración mañana. Se puede encontrar de todo en un sitio como este». ¿Vieron las grandes montañas cuando veníamos? ¿Y los bosques? A lo mejor hay águilas o quizás ciervos. Seguro que encontraremos halcones. «¡Tejones!», exclamó Lucy. «¡Zorros!», apuntó Edmund. «¡Conejos!», añadió Susan. Pero cuando llegó la mañana siguiente, caía una lluvia persistente, tan torrencial que al mirar por la ventana no se veían ni las montañas, ni los bosques, ni siquiera el arroyo del jardín. «Vaya, tenía que llover», se quejó Edmund. Acababan de terminar de desayunar con el profesor y estaban arriba en la habitación en que él les había reservado.
una larga y estrecha habitación con 2 ventanas que daban en una dirección y 2 en otra. «Deja de refunfuñar, Ed», dijo Susan. 10-1 a que se despeja en 1 hora más o menos. Y mientras, no creo que nos aburramos. Hay un radio y cantidad de libros. «No me interesan», declaró Edmund. «Mejor vamos a explorar la casa». A todos les pareció muy buena idea y así fue como empezaron las aventuras. Era una de esas casas que parecen no tener final y estaba llena de lugares inesperados. Las primeras puertas que probaron conducían solo a dormitorios totalmente desocupados, como todos habían supuesto. Pero no tardaron en llegar a una habitación muy grande, llena de cuadros. Y allí encontraron una armadura completa. Y la siguiente fue una habitación toda tapizada de verde, con un arpa en un rincón, y luego bajaron 3 escalones y subieron 5, y a continuación apareció una especie de pequeño vestíbulo superior y una puerta que conducía a una galería y luego a una serie de habitaciones que comunicaban unas con otras y tenían las paredes llenas de libros. Casi todos los libros eran muy antiguos y algunos eran más grandes que la Biblia de una iglesia. Casi a continuación se encontraron con una habitación que estaba totalmente vacía, a excepción de un enorme armario. Uno de esos que tienen un espejo en la puerta. No había nada más en ese lugar aparte de un moscón azul muerto en el alféizar de la ventana o en la orilla de la ventana. Aquí no hay nada, anunció Peter, y todos salieron atropellándose. Todos excepto Lucy. La niña se quedó atrás porque pensó que valía la pena intentar abrir la puerta del armario, aunque estaba casi segura de que estaría cerrada con llave. Ante su sorpresa, se abrió fácilmente y cayeron al suelo 2 bolas de naftalina. Al mirar dentro, vio varios abrigos colgados, que en su mayoría eran largos y de piel. No había nada que a Lucy le gustara más que el olor y el tacto de la piel, así que se metió inmediatamente en el armario. Se arropó entre los abrigos y restregó su rostro contra ellos, dejando la puerta abierta desde luego, porque sabía que era una soberana tontería encerrarse en un armario. No tardó en introducirse más en él y descubrió que había una segunda hilera de abrigos colgados detrás de la primera. Estaba muy oscuro allí dentro, así que estiró los brazos hacia adelante para no chocar de cara contra el fondo del armario. Dio un paso más largo, luego 2 o 3, esperando siempre tocar el fondo de madera con la punta de sus dedos, pero no lo encontró. «¡Madre mía! Este armario es enorme», pensó Lucy, avanzando más aún, y a la vez que apartaba a un lado los suaves pliegues de los abrigos para poder pasar, entonces notó que había algo que crujía bajo sus pies. «¿Serán más bolas de naftalina?», se preguntó. Se inclinó para intentar tocarlo con la mano, pero en lugar de tocar la dura y lisa madera del suelo del armario, tocó algo blando, arenoso, y sumamente frío. «Esto es muy raro», dijo, y dio un paso o 2 más al frente. Al cabo de un instante, se percató de que lo que le rozaba el rostro y las manos ya no era suave piel, sino algo duro y áspero e incluso espinoso. «¡Vaya! Pero si son ramas de árboles»,
exclamó. Y entonces vio que había una luz más adelante, no unos cuantos centímetros más allá donde debería haber estado la parte posterior del armario, sino bastante más lejos. Algo frío y blando le caía encima, y no tardó en descubrir que estaba de pie en medio de un bosque en plena noche, con nieve bajo los pies y copos cayendo desde lo alto. Lucy se asustó un poco, pero también la llenó la curiosidad y la emoción. Miró por encima del hombro y allí, entre los oscuros troncos de los árboles, pudo ver aún la puerta abierta del armario e incluso logró ver la habitación vacía de la que había salido, pues como era de esperar, había dejado la puerta abierta, ya que sabía que era una soberana tontería encerrarse en un armario. Allí aún parecía ser de día. Siempre puedo regresar si algo sale mal, pensó, y empezó a avanzar con la nieve crujiendo bajo sus pies mientras cruzaba el bosque en dirección a la otra luz. La alcanzó al cabo de unos 10 minutos y descubrió que se trataba de un farol. Mientras estaba allí de pie, contemplándola, preguntándose por qué había un farol en medio de un bosque y también qué haría a continuación, oyó un golpeteo de pasos que se dirigían hacia ella y casi inmediatamente después una persona muy extraña surgió de los árboles y entró en el haz de luz que proyectaba el farol. Era apenas un poco más alto que Lucy y sostenía un paraguas sobre su cabeza, blanco por la nieve. De la cintura para arriba era igual que un hombre, ¿saben? Pero sus piernas eran como las de una cabra, con un pelaje de un negro lustroso. Y en lugar de pies tenía pezuñas de cabra. También tenía cola, pero Lucy no la vio al principio, ya que reposaba tranquilamente sobre el brazo que sostenía el paraguas para impedir que se arrastrara por la nieve. También llevaba una bufanda roja de lana alrededor del cuello y su piel también era bastante rojiza. Tenía la cara pequeña, extraña pero agradable, con una barba corta y puntiaguda y una melena rizada de la que le sobresalían 2 pequeños cuernos, uno a cada lado de la frente. Como ya les he dicho, con una mano sostenía el paraguas y en el otro brazo llevaba varios paquetes envueltos en papel marrón. Entre los paquetes y la nieve parecía que acabara de realizar sus compras de Navidad. El recién llegado era un fauno y cuando vio a Lucy se sobresaltó de tal modo que dejó caer todos los paquetes. ¡Válgame Dios!, exclamó el fauno.